con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré tener. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Estamos reunidos una vez más, unidos como iglesia, para alabar el nombre de nuestro Señor y también escuchar su palabra. Bienvenidos a este tiempo, a este culto de predicación. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios, cantando "Hay un nombre". Hay un nombre que sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar. En Él encontrarás la salvación real. Fuera de Él no la hay. El cual ayer, ahora es Él, y por siempre Él será. Hay un nombre que sobre todo nombre, Él hizo el cielo, también el mar. En Él encontrarás la salvación real. Fuera de Él no la hay. Él fue ayer, ahora es Él, y por siempre Él será. Amén. Así es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios. También vamos en este momento a quedar en una palabra de oración. Padre Celestial, damos muchas gracias, Dios, porque nos permites tener este culto, este tiempo, Dios, para reunirnos como iglesia, aprender más de su palabra, Dios, y edificar nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que bendigas todo, bendigas cada parte, bendigas a nuestra iglesia, bendigas a cada hermano conectado, que podamos, Dios, disfrutar y que podamos, pues, construir nuestras vidas a través de su palabra, Dios. Gracias, Dios, por estar aquí. Gracias, Dios, porque podemos hablar contigo y saber que usted nos escucha. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos este canto antes de la lectura bíblica y es ¿para qué pecar?
momento vamos a quedar con la lectura de la palabra de Dios. Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Ahí, el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia, y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles: Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada, y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Al llegar la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados:
Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emociones: en nuestro Dios que hemos esperado y nos salvará. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con él al hogar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, y nos llevará en la gloriosa ciudad, nos y reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Porque el Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tenga miedo de andar en el fuego para proclamar su gloriosa verdad. En su vida se manifieste la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto está entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, Con la gloria y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con él al hogar. En las nubes vendrá, Con la gloria y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. y nos llevará en la gloriosa ciudad, donde aquí reinaremos y alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su
Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. En la mañana pudimos tener un buen tiempo, todos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Si usted notó, ahora estamos teniendo doble transmisión hasta donde podemos. Está pasando también por YouTube y también por Facebook. Algunos hermanos les queda más cómodo estar en YouTube, pues habían varios así, pero la mayoría han estado en Facebook. Y vamos a estar tratando de hacer lo mismo hasta donde nos sea posible en los próximos cultos que vienen. Usted sabe que estamos ahorita en una época nueva de nuestra iglesia. Ahora esta parte de nuestra iglesia se llama transmisión y estamos tratando de hacer lo mejor posible, hermanos. A veces la señal falla. Hemos visto también cómo en los días anteriores hemos tenido personas de otros lugares conectándose con nosotros y hermanos compartiendo el link con amigos, familiares, compañeros. Esta es la idea, hermanos, que la palabra de Dios pueda correr. Quiero animarle a usted a hacer ahí, compartir con su grupo, compartir con sus amistades cada predicación de la palabra del Señor. Pues hermanos, en estos días de verdad estamos ya añorando bastante la iglesia, más de 6 meses y medio, bueno, medio año sin tener cultos presenciales. Ya tuvimos una prueba el martes de oración. Me han preguntado si este martes no, solamente estábamos, hermanos, dedicando al Señor. Se acuerda que el 18 es el tiempo esperado y me gustaría desde ahorita, hermanos, porque vamos a tener 2 cultos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 del mediodía. Entonces me gustaría que desde ahorita usted pudiera empezar a decir: yo voy a asistir al culto de las 10, yo voy a asistir al culto de las 12 del mediodía del día 18, domingo 18. ¿Está bien, hermano? Avísenme, por favor. Recuerde, hermano, seguir todas las normas de seguridad. Vamos a usar siempre mascarillas, todo el mundo. También, hermanos, si es posible, cada uno cargue su propio gel, aunque en el templo vamos a tener también nuestro gel, nuestros dispensadores. Vamos a tener todas las medidas de seguridad, el distanciamiento, todo lo necesario para volver al templo. Entonces, por el momento escuela dominical no, pero sí tendremos burbujas, o sea que habrá papá, mamá, para poner un ejemplo, hermano Vigilio, hermana Claribel, Clarisa y Hanna sentados juntos, y así tendremos varias burbujas de familias. Esa es la idea para cuando regresamos al templo el día 18 de octubre. También, hermanos, estamos tratando de construir una clase al lado del templo y tenemos ya material para eso. Lo que nos hace falta es hermanos que durante esta semana, de verdad necesito varones que con el carretillo puedan pasar caliche que está afuera del templo, meterlo dentro para hacer un relleno ahí donde va a ir un piso para tener esa clase lo más pronto posible para cuando regresamos el 18 de octubre. Hermanos, me urge también entonces que hombres estén dispuestos a hacer esto. Hermanos, tenemos también que estar orando porque nos notificaron que el pastor Alex Guzmán Jr. está con COVID y por supuesto él tiene su esposa, tiene 3 niños pequeñitos. Hay que estar orando mucho por la familia del pastor Alex. Allá en Costa Rica, su esposa Diana, ¿se acuerda? Estuvo con las damas y él estuvo con los caballeros. Hermanos, son cosas que uno no espera, pero están sucediendo a nivel mundial. Pastores, no hay nadie, hermanos, que pueda librarse de esta enfermedad que ha llegado a todo el mundo. Estemos orando unos por otros. Estemos con muchas ganas, deseando volver al templo, hermanos. Estemos también con nuestro corazón dispuesto para seguir adelante con la obra misionera. Porque esta conferencia que viene, hermanos, de verdad va a ser muy linda. Esta conferencia que se llama Vidas, allá en Costa Rica, en la última semana de octubre. Esperamos que todos estemos conectados en esta conferencia de lunes a viernes y estemos orando por cada predicador de cada día de la semana, pero especialmente les pido oración por su servidor el día viernes, que voy a estar predicando la palabra del Señor. Bueno, bien, hermanos, también les he dicho que siempre en el tiempo ya cuando nos acercamos a diciembre, octubre, toda esta época, noviembre, pues nuestra vida, hermanos, debe estar dispuesta para hacer lo mejor por el Señor, por las almas perdidas. Y tenemos nuestra conferencia Confía también, que
Esperamos que usted pueda involucrarse y participar de una forma muy palpable en la conferencia que ya viene. Bien, hermanos, tenemos esta noche la conclusión de nuestro estudio del libro de Primera de Juan. Hemos estado hablando de la verdad aunque duela. ¿Y por qué ese título, hermano? Porque si usted lee la carta de Juan, hermanos, es puro misil, puros golpes, puros disparos. Él decía las cosas como son, aunque dolía la verdad. Entre ellas es que a veces decimos que amamos a Dios y odiamos a un hermano. Dice Juan, eso es mentira. Si usted dice que ama a Dios y no ama a un hermano, usted está mintiendo. Así Juan hablaba las cosas bien claritas. Pero este último capítulo de Primera de Juan, yo le puse, y vivieron felices para siempre. Porque el capítulo termina dándonos una paz, una seguridad. Ahora nos toca ver el final dichoso, un final que nos da seguridad para siempre. Yo quisiera invitarle a orar, por favor, acompáñeme a orar. Te pido, Señor, en este momento, que tomes estas vidas en tus manos y nos moldees conforme a tu perfecta voluntad. Señor, yo te ruego por paz y seguridad para cada cristiano. De saber, Dios, que aunque tú nos hablas fuerte, también tú nos das seguridad de vida eterna. Señor, yo te pido sabiduría para este servidor. Pido corazones abiertos. Ayúdanos a recibir la palabra con solicitud como los de Berea. Dedico a ti esta predicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema es, y vivieron felices para siempre. Empezamos viendo los primeros versículos de Primera de Juan capítulo 5. Versículos 1, especialmente hasta el versículo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, aquí en este primer versículo vemos el amor y la regeneración. O sea, el amor y el nuevo nacimiento. El tema del amor continúa en los primeros versículos del capítulo 5. El amor a Dios y a los creyentes están ligados. El amor a Dios y a los creyentes son una evidencia del nuevo nacimiento. Pues hermanos, esto está de la mano. Amor a Dios, amor a los creyentes. Las dos cosas no se pueden separar. Demuestran un nuevo nacimiento. Para amar a los demás, hermanos, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo yo voy a amar si este mundo no merece ser amado? ¿Cómo voy a amar a ese papá que nos abandonó? ¿Cómo yo voy a amar a ese, tal vez, compañero que me hace maldades en la escuela o en el colegio? ¿Cómo yo voy a amar a aquella persona que desde pequeñito me ha hecho tanto daño? Pues hermanos, hay 4 motivaciones para amar. En estos versículos bíblicos hemos estado hablando, por ejemplo, en 1 Juan 4:8, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La primera motivación para amar es saber que nuestro Dios es amor. Y la segunda motivación para amar es porque Dios entregó lo que Él más quería por amor a nosotros. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La naturaleza de Dios es amor, pero no solamente Dios lo dice, sino que Él lo mostró, dando lo mejor que Él tenía, entregando a su Hijo. También vemos que el Señor Jesucristo, por sí mismo, como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, nos dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesucristo dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, dice 2 Corintios 8:9. Tenemos entonces la motivación de amar por la naturaleza de Dios, por la entrega de Dios, por la entrega de Jesucristo como el Hijo de Dios, y también por los mandamientos de Cristo, porque Él dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Simplemente, el mandato de Cristo es que nos amemos unos a otros. Para amar es necesario un nuevo nacimiento. Amar a los hermanos es lo esperado, aún en las familias físicas. Yo creo que todos los padres de familia esperan que sus hijos todos se amen el uno al otro. Yo tengo 5 hermanos y yo les digo la pura verdad. A veces el diablo tienta a la familia a no amarnos como hermanos de sangre. Y yo sé que varios de ustedes tienen familia y a veces el amor no se da entre los hermanos. Pero quiero decir de lo esperado, lo que se espera es que uno ame a su hermano de sangre o a su hermana de sangre. Y en la vida cristiana, como cristianos que somos, como hijos de Dios, se espera que nosotros nos amemos. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo, dice aquí en el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese juego de palabras dice que nosotros hemos recibido a Cristo, hemos sido engendrados por Dios. Tu hermano en Cristo también fue engendrado por Dios, y esta hermana en Cristo fue engendrada por Dios, y Dios los ama a ellos. Entonces, si tú dices que amas a Dios, debes amar lo que Dios engendró. Es algo, hermanos, que es algo que no se puede borrar. Dios nos manda a amar lo que Él ama. Este versículo habla de haber creído en Jesucristo verdaderamente. El que recibió a Cristo verdaderamente es nacido de Dios. Creer en Jesucristo es más que decirlo de los labios hacia afuera. Santiago hace mención en cuanto a esto, y él dice también en Santiago 2.19, alguno dirá, 2.19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que las personas pueden decir, yo creo en Dios, pero hay que ver si de verdad has nacido de nuevo, porque dice que hasta los demonios también creen y tiemblan. Es necesario creer en Jesucristo verdaderamente. Para creer en Jesucristo, tienes que creer en la deidad de Jesucristo. En Juan 8:24, Él dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si usted niega que Jesucristo es Dios, usted muere en sus pecados. Además de creer correctamente en Jesús, el cambio producido nos hace amar la familia en la que hemos nacido y nos hace ser obedientes al Padre. Versículo 2 de 1 Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dice aquí, ¿verdad?, que conocemos, se sabe si somos hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Alguien dijo una vez que podemos obedecer sin amar, pero no podemos amar sin obedecer. Es difícil obedecer los mandamientos de Dios. Según el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil obedecer a Dios, no es una enorme carga, o sea, no son gravosos los mandamientos, no es que son súper difíciles, hermanos, más bien, dice la Biblia en Romanos que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta. La vida cristiana es bonita, la vida cristiana es divertida, la vida cristiana es hermosa. A veces la gente piensa que ser cristiano es aburrido. No, ser cristiano es lo más hermoso que hay en la tierra. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado la bendición por los meses y años que tienen de estar en la iglesia, de que la vida cristiana es maravillosa. Por otro lado, los que han nacido de nuevo, dice aquí versículos 4 y 5, han vencido al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Con solamente haber recibido a Jesucristo, ya uno es un vencedor. Dice en Romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, aquí vemos que los que han nacido de nuevo han vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Pues el creyente. Cada creyente es un vencedor. Por eso el Apocalipsis menciona varias veces en las cartas, al que creyere, al que venciere, yo le daré tal cosa. Al que venciere, yo le daré tal cosa. ¿Por qué? Porque ya el que recibió a Jesucristo ya es un vencedor. Vemos, hermanos, entonces, pues, primera parte aquí, el amor y la regeneración. La importancia de haber nacido de nuevo para poder experimentar el amor de Dios. Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor nos da el potencial de amar. Pero ahora vamos a ver en los siguientes versículos los grandes
testimonios que nos dan seguridad. Vamos a ver los grandes testimonios que nos dan seguridad. El versículo 5 termina diciendo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo 6 empieza diciendo, este es Jesucristo. Según el versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nota que se usan las tres cosas. Se usa Jesús, se le menciona el Hijo de Dios y también se le menciona como el Cristo, o sea, Jesucristo. Jesús es un nombre conocido. Es el nombre con el que le conocía la familia y los amigos, que quiere decir Salvador. El nombre con el que él creció. Se menciona así en el versículo 5, el Hijo de Dios. Esa es su naturaleza divina. Aunque Jesús era 100% hombre, también era 100% Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor fue bautizado, que desde el cielo se oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Se le llama entonces el Hijo de Dios. Pero también en el versículo 6 de 1 Juan 5 se le llama Jesucristo. O sea, su nombre como Mesías en el griego es Cristo, en el hebreo es Mesías. Quiere decir lo mismo, el ungido. Jesucristo es el ungido. Sí, Él es el que tenía la misión de salvarnos, el que murió en la cruz por nosotros. Ahora, si Jesucristo, el que murió en la cruz, fuese simplemente un hombre y no también Dios, pues nuestra fe estaría fuera de lugar. No habría poder salvador en un mero humano. Dice la Biblia que si solamente esperáramos en Cristo como un hombre, pues seríamos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros en quién debemos creer? Pues hay tres testimonios. Primero dice el testimonio del agua. Primera Juan 5:6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En este versículo aparecen tres testimonios. El primero, el testimonio del agua. Jesucristo vino mediante agua. Esa palabra vino es tiempo pasado, algo que ya ha sucedido. Hermanos, cuando hablamos de eso, la mayoría hacen referencia a cuando Jesucristo fue bautizado, cuando Dios le reconoció como su Hijo en Mateo 3:17. Algunos se mencionan también que es cuando le atravesaron la lanza en el costado y salió agua y sangre. Pero la mayoría hacen referencia al bautismo de Cristo, cuando Dios le reconoció como su Hijo. También se menciona el testimonio de la sangre. En 1 Juan 5:6 dice, Él vino mediante agua y sangre. Otro testimonio de la veracidad de Jesucristo. No solamente fue cuando fue bautizado, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, sino también cuando Él, estando en la cruz, el velo se rasgó, cuando todo se nubló, cuando hubo un terremoto. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo también las palabras de Telestai, todo está consumado. El testimonio de la sangre hace referencia a la sangrienta muerte de Cristo, nuestro Señor. Los gnósticos decían que Jesucristo, el Cristo divino, se fue y dejó al Cristo de la carne acá, porque era imposible que Dios muriera por nosotros. Hermanos, esto es algo falso. Era el mismo Dios encarnado, dando su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, en Hebreos 9:22. Cientos de personas fueron testigos de la muerte de Cristo, amigos, enemigos, creyentes e incrédulos. Hasta el soldado romano, aquel centurión, en Mateo 27:54 dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es un testimonio que debe ser creído, pero no solamente agua y sangre, sino que también dice, el Espíritu da testimonio. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu estuvo en el nacimiento de Cristo. El Espíritu estuvo en su bautismo. Estuvo en su tentación. Estuvo en sus enseñanzas. Estuvo en sus milagros. Estuvo en su muerte. El Espíritu testifica de Cristo y nos guía hacia Cristo. En Juan 15:26, hablando del Espíritu, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, las siguientes palabras. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Los pentecostales ponen tanto énfasis en el Espíritu Santo, pero necesitan hacerle caso a la Biblia. No estamos menospreciando al Espíritu Santo, porque Él es la tercera persona de la Trinidad.
Pero por palabras del mismo Cristo, notamos el trabajo del Espíritu Santo. En Juan 16, versículos 13 y 14. Escúchelo bien, hermano. Esto es muy importante. El trabajo del Espíritu Santo. En Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que Él me glorificará. El trabajo del Espíritu Santo es señalar a Jesucristo para glorificarle. En 1 Juan capítulo 5 versículo 8 también dice que estos son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Vemos entonces que en el resumen, el Espíritu, el agua, o sea, cuando nos referimos al tiempo cuando Cristo se bautizó, y también la sangre que Él derramó, estos tres concuerdan. Dice en el versículo 7 también, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El 7, perdón, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ve que la Biblia nos habla de que estos tres son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Hijo se le llama el Verbo. Por eso dice en el libro de Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dice la Biblia también, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muchas personas están negando a Jesucristo como Dios. Algunas personas niegan al Espíritu Santo como Dios. Pero la Biblia enseña que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y aunque la gente negara estos versículos, hay decenas de versículos en toda la Biblia que demuestran la deidad del Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo debía dar testimonio de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo es testificar de Cristo y glorificarle. Ahora veamos el testimonio del Padre. Versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si le hacemos caso a pactos, a firmas, a cosas que el hombre demuestra, con mucho más razón, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estos versículos podemos ver el testimonio de Dios, y dice que Dios no miente. La Biblia dice en Tito 1:2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió de antes del principio de los siglos. Dios no miente. El testimonio de Dios es verdadero. Dice aquí en el versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Pues Dios nos ha dado una seguridad. El testimonio de Dios. Aquí lo vemos en el versículo 11. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Según el versículo 11, Dios nos ha dado vida eterna. No la ganamos, no la merecemos. Dios nos ha dado. Tiempo pasado. Es un hecho, es una seguridad. No se puede perder. Es permanente la salvación, es eterna. Dios es eterno. Él nos da vida eterna a nosotros también. Pero, ¿cómo se recibe el testimonio? Por fe. El que cree, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Dice en el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La fe es el ingrediente necesario. El testimonio ya está dentro de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El que recibe a Jesucristo ya tiene la vida eterna. Los gnósticos, testigos de Jehová y otras religiones enseñan que la vida eterna viene por el conocimiento superior. Pero aquí no se está hablando de conocimiento. Aquí está hablando de algo que se ha dado.
aquí se está hablando de que sepamos que tenemos vida eterna. Aquí está hablando, hermanos, de algo que nosotros no hemos ganado. No es un conocimiento, es tener o no tener. Es tener a Cristo o no tener a Cristo. Incluso, aquí no está hablando de sentir algo como un escalofrío adentro, una electricidad para recibir a Cristo. No, aquí está hablando, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no dice para que sintáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. Está hablando de algo que Dios nos ha dado, no es algo aprendido. Nadie puede tener al Hijo sin tener vida, y nadie puede tener vida sin tener al Hijo. La vida está en el Hijo. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna y el Hijo de Dios son inseparables. Tener a Cristo o no tener a Cristo es lo que da entrada al cielo, o lo que más bien lleva a las personas al infierno. Si usted no tiene a Jesucristo, no hay otra salida, no hay otra opción, no hay religión que pueda salvar, no hay dinero que pueda comprar la salvación. Porque ¿de qué vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Es Jesucristo, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. El rechazo al testimonio, tristemente, dice el versículo 12, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es triste que hay personas que lamentablemente millones han rechazado a Jesucristo, pero debemos de seguir llevando el Evangelio y dejar los resultados en las manos de Dios. Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Hay gente que han rechazado al Señor y le han creído a la mentira del diablo. Porque el diablo desde el principio ha sido engañador. Desde Génesis 3:4 le dijo a Adán y Eva, ustedes no van a morir. El diablo quiere que usted crea la mentira. Y va a tener sus consecuencias si usted cree las mentiras del diablo. El que rechaza el testimonio no tiene al Hijo. El que rechaza el testimonio no tiene la vida. Sin el Hijo de Dios no hay vida. Así de simple. Pasemos a otro grupo de versículos. Y es la confianza de la vida eterna. Versículo 13. Repetimos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quiénes? Vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Algunos confían en sus obras o en sus ceremonias, pero esto no les va a dar ninguna seguridad. Esta carta fue escrita para fortalecer la confianza de los creyentes. Sabemos que aún los salvos pecan, pero la Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El que es hijo de Dios se aparta del pecado. Ya aprendimos, no practica el pecado, porque el Señor le ha perdonado. El propósito es que sepáis que tenéis vida eterna. El Evangelio de Juan habla de la vida eterna. La carta de Juan sella todo con esta declaración. Algunos dicen que no se puede saber con certeza la salvación antes de morir. Pero aquí lo está diciendo, que sepáis que tenéis vida eterna. Dicen que eso es presumir, pero más bien presumir es negar que podemos saber lo que la Biblia dice que podemos saber. O sea, hermanos, presumir más bien es decir, yo no le creo a Dios. Si Dios dice que podemos saber que tenemos la vida eterna, yo pienso que no se puede saber. Eso es presumir, eso es burlarse de Dios. La seguridad de salvación es fundamental en la vida. Uno puede ser salvo, aunque algunos, que puedo decirle que de verdad son salvos, el diablo los hace dudar. Y es porque andan en pecado, por eso dudan. Pero aunque ellos duden, la seguridad está. Lo que sí es una verdad es que no se puede vivir una vida victoriosa sin saber que uno ha sido salvo. Cada creyente es salvo, pero no todo creyente tiene la seguridad de ser salvo. ¿Me explico, hermanos? Dios quiere que tengamos la seguridad, pero el diablo te hace dudar. Las dudas simplemente impiden tu crecimiento espiritual, te roban el gozo, te hacen mantener una vida estática, sin fruto. Pero eso no altera el hecho de que eres salvo. Tristemente hay salvos, pero andan vidas miserables. Vamos a ver una parte más aquí, la confianza de las oraciones contestadas. Versículos 14 y versículo 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera Juan termina diciendo también que hay confianza en la vida eterna, hay confianza en las oraciones contestadas. O sea, hay un final dichoso para los que son hijos de Dios. La seguridad de ser salvos resulta en confianza.
Y podemos tener confianza en la oración. Tenemos un papá que contesta la oración. Esta confianza está basada en quién es Dios, no en quiénes somos nosotros. No es en nosotros, es en la persona de Él que confiamos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículos, te lo voy a leer rápidamente, versículos 15 y 16. Hebreos 4 dice, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia, sin temor, a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. No es por María que se contestan las oraciones, no es por un santo que podemos pedir a Dios que nos conteste algo. No, ahorita con esto del Cristo negro, no es el Cristo negro el que nos puede conceder milagros. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios y Él es el que contesta las oraciones. Es a través de Cristo. Él nos ha dado entrada al cielo por su propia sangre. La oración debe ser hecha en el nombre de Cristo. Dice Juan 14, 13 y 14. Juan 14, 13 y 14 dice así la palabra de Dios. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso es que hacemos las oraciones en el nombre de Cristo. Pero esto no es una fórmula mágica. Esto no es un amuleto. Esto no es solamente decir por decir. No, hermanos, es entendiendo que mis oraciones no son por lo que yo soy, sino por los méritos de Jesucristo que murió en mi lugar. Si pedimos alguna cosa, dice, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Hay requisitos. Dice que tiene que ser la voluntad de Dios. Pero por supuesto, en la Biblia menciona, por lo menos en Salmo 66, 18, que si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por ahí dice que tenemos que permanecer en Él para que Dios nos escuche. Tenemos que pedir en su nombre, tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir no egoístamente, tenemos que pedir guardando sus mandamientos, tenemos que pedir haciendo lo que a Él le agrada, tenemos que pedir perdonando, tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad, dice aquí también. O sea, Dios promete contestar nuestras oraciones. Podemos tener la confianza de que Dios nos escucha. El pecado oculto, sí, hermanos, impide que la oración sea contestada. Tenemos que recordar que a menudo nuestra voluntad va contra la voluntad de Dios. Juan nos recuerda esto, que pidamos conforme a su voluntad. Su voluntad es infinitamente más sabia que la nuestra. Recuerde que la oración no es para torcer el brazo de Dios. Es la manera de someter nuestra voluntad a la de Él. Podemos saber su voluntad. A menudo lo vemos claramente en su palabra. Y si no la conocemos, tenemos que orar pidiendo sabiduría para saber cuál es la voluntad de Dios, porque el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda. Hermanos, tenemos que orar. También dice ahí versículos 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, dice Dios, pecado es parejo. Toda injusticia es pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Sin embargo, hay pecados que llevan más rápidamente a las personas hacia la muerte. Hay pecado que es disciplinado por Dios, como el que menciona en la cena del Señor, cuando bebemos o tomamos la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Dice que somos castigados por Dios para no ser condenados por el mundo. Hay otro ejemplo disciplinario, cuando Ananías y Zafira le robaron a Dios lo que era de Dios, aquel dinero que era de Dios, Dios los castigó con la muerte, les cortó. Por ese pecado no pido que se pida. También está el caso de aquel hombre que en la iglesia de Corinto tenía fornicación con la mujer de su padre. Pablo dice, hay que sacarlo para que el diablo lo consuma. Dice ahí en Corintios que este hombre iba a morir lentamente, pero tenía que ser castigado por Dios. Dice Juan, hay pecado por el cual no se debe pedir. Según esto, es difícil saber, hermanos. Uno siempre tiene que estar orando por todos. Pero hay pecados que no tienen solución. Dios tiene una sentencia. Los 3 últimos versículos hablan de sabemos. Dice, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos, primeramente, que somos hijos de Dios y eso nos lleva a la obligación de no practicar el pecado. Porque dice que si estamos correctamente con Dios, el maligno no te va a tocar. Nada nos puede separar del amor de Dios, dice Romanos.
Dice que en Juan que el diablo no nos puede arrebatar de la mano del Padre. Hermanos, estamos ahorita dándonos cuenta que tenemos un privilegio grande, que podemos vivir felices para siempre en la vida cristiana. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios y eso nadie lo quita, hermanos. Tenemos seguridad de salvación. Pero también dice el versículo que sigue, el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos una obligación de traer a otras personas a los pies de Jesucristo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y versículo 20 dice, sabemos, otros sabemos. El 18 dice, sabemos. El 19 dice, sabemos. Y el 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El último mandato dice, hijito, guardaos de los ídolos. Amén. Y por eso puedo decirles, vivieron felices para siempre. Porque cuando uno, hermanos, se da cuenta que uno es un hijo de Dios, hermanos, uno es dichoso, uno es feliz. Uno puede saber que tiene vida eterna, que si morimos nos vamos con Él, que si nos toca separarnos de un ser querido, un día nos vamos a encontrar allá en el cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primera de Juan, hermano, nos da tantas enseñanzas hermosas. Nos habla de que por haber sido nacidos de nuevo, podemos amarnos, podemos tener el testimonio del agua, de la sangre, del Espíritu, el testimonio del Padre. Tenemos el testimonio dentro de nosotros mismos, el Espíritu que vive en nosotros. Tenemos el testimonio de que el que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida. ¿Ya usted tiene a Cristo en su corazón? ¿O usted ha rechazado a Jesucristo y lo ha dejado para después y para después? Este es el momento para recibir a Jesucristo. ¿Le gustaría hacerlo? ¿Me permite que ore con usted para recibir a Jesucristo? ¿Se da cuenta? Dice la Biblia clarito, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si usted no está seguro de haber recibido a Jesucristo, si usted no está seguro de ser salvo, por favor, hágalo ahora, antes que sea demasiado tarde. Porque el tiempo de la venida del Señor cada vez está más cerca. Y también la muerte nos puede sorprender. ¿Por qué no recibe a Jesucristo ahora? ¿Quiere hacerlo? Repita conmigo, Señor, en este momento, reconozco, Señor, que el Espíritu Santo me ha estado hablando y me muestra que yo necesito ser salvo. Señor, me doy cuenta de que tú muriste por mí en la cruz y tienes el testimonio de tu sangre derramada por mí. Quiero creer en ti, Señor. Quiero recibirte como mi Salvador. Entra en mí, Jesucristo. Dame un nuevo nacimiento. Dame la seguridad de la vida eterna. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Recibió a Jesucristo. Le felicito. Qué lindo es saber que uno es un hijo de Dios. Qué lindo es saber que no hay nada que le pueda quitar eso que usted tiene ahora. Dice, Dios nos ha dado, es un hecho, nos ha dado vida eterna. No se pierde la vida eterna. Si usted es hijo de Dios, es para siempre. Y hermano en Cristo, tenemos que darnos cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que apartarnos del pecado. Si queremos vivir una vida feliz, hermanos, tenemos que seguir obedeciendo al Señor, guardando sus mandamientos, pero también predicándole a otras personas, porque el mundo entero está bajo el maligno. Sigue adelante, mi hermano. El Señor viene pronto. Y hermano, lo que quería decirte es que pronto el Señor nos va a llevar en las nubes. Pero si Él no ha venido, pues este es un momento, hermanos, para seguirnos reuniendo. Vamos a volver al templo y vamos a amar la casa de nuestro Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Y hermanos, después de tener este tiempo de nuestro estudio de esta serie de Primera de Juan, pues ha sido una bendición todos estos tiempos en que podemos estudiar este libro precioso que se nos dice la verdad, pero con amor. Y bueno, le animo, si usted tiene tiempo de leerlo así personalmente, ojalá que también pueda hacerlo y bueno, disfrutar de aprender más de la palabra de Dios, de la Biblia. Y bueno, ahorita vamos a quedar con un último canto, no sin antes recordarle de estar para este martes a las 7 de la noche en nuestro culto de oración. Así que tenemos este último canto, oh ven, ven y deleítate.
concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Bien, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en el culto de oración a las 7 de la noche de este martes. Buenas noches. Hoy te encuentras desorientado y no sabes qué camino tomar, y te asusta el pensar que te puedas equivocar. Pero Dios nunca te pondrá donde su gracia no te alcanzará. Siempre su amor te guardará. Recuerda que a tu lado siempre está. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Nunca esperes escuchar su voz en el fuego o la tempestad. Dios prefiere que le escuches hoy en la calma y en la quietud. Hoy aférrate a su brazo y camina en sus pasos. Él es el camino y la verdad. Tú puedes plenamente en Él confiar. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprende